La deportación en masa está siendo contraproducente para Trump. Esa frase, que antes se habría considerado una exageración de los opositores, se ha convertido en un murmullo incómodo incluso dentro de ciertos círculos conservadores. Lo que debía ser un pilar de su política, el control absoluto de la inmigración ilegal, está mutando rápidamente en una crisis política, social y económica que amenaza con erosionar uno de los pocos temas donde Donald Trump parecía tener ventaja frente a sus contrincantes. Y todo comenzó no con un discurso, ni con una orden ejecutiva, sino con el ruido de las botas en la tierra seca de California, durante una redada que salió tan mal que cambió la narrativa por completo. El operativo, registrado en el condado de Ventura, tenía como objetivo una granja legal de cannabis. Lo que encontraron los agentes de ICE no fueron criminales peligrosos, sino jornaleros. Personas que trabajaban en condiciones legales, que tenían contratos y cuyos empleadores no solo cooperaban con las autoridades, sino que también cumplían con todas las regulaciones estatales. Aún así, algunos de esos trabajadores fueron esposados, detenidos y llevados a centros de detención por supuestas irregularidades migratorias. La escena se viralizó. No por lo que se dijo, sino por lo que se vio: hombres y mujeres uniformados deteniendo a trabajadores con guantes de jardinería y miradas de pánico. Ese fue el momento en que el relato oficial empezó a colapsar. En otras épocas, este tipo de operativos eran aplaudidos por una buena parte de la base trumpista. Hoy, sin embargo, la opinión pública parece haberse desplazado. No necesariamente hacia la izquierda, sino hacia la incomodidad. Porque la narrativa ya no cuadra. Porque la gente empieza a notar que la supuesta mano dura tiene efectos colaterales que no se pueden ocultar detrás de cifras maquilladas. En lugar de parecer una estrategia ordenada, eficiente y necesaria, la política de deportaciones masivas empieza a sentirse como un torpe intento de demostrar fuerza, a cualquier precio. Y el precio está siendo más alto de lo que Trump imaginó. En el Congreso, los republicanos han aprobado medidas que amplían el poder operativo de ICE como nunca antes, y el vicepresidente J.D. Vance lo ha defendido con pasión casi religiosa. Pero fuera de Washington, en las calles, el clima es otro. Se multiplican las protestas, se cuestionan los métodos, se exigen explicaciones. Y en medio del ruido político, muchos votantes se preguntan: ¿esto es seguridad nacional o una cacería sin brújula? Los efectos también se sienten en el plano internacional. Países aliados han comenzado a restringir su cooperación migratoria, mientras organismos multilaterales lanzan advertencias sobre el trato a los migrantes. Incluso naciones históricamente aliadas como México, Guatemala y El Salvador han elevado el tono de sus críticas. Y esto, en un momento donde Estados Unidos necesita colaboración regional para combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y las redes ilegales, complica aún más la posición de Trump en la esfera global. Pero quizás lo más grave está ocurriendo dentro del propio Partido Republicano. Aunque muchos no lo dicen públicamente, hay un creciente malestar entre los estrategas que ven cómo la política migratoria está robando oxígeno a otros temas urgentes: inflación, salud, educación, seguridad interna. Trump ha puesto todo el enfoque en la frontera, y ha dejado descuidados los temas que más afectan el bolsillo diario del votante promedio. Esa desconexión ya se siente en las encuestas. Y es que el error de Trump ha sido estratégico, no solo moral. Porque creyó que podía repetir la fórmula de 2016 y 2020 sin adaptarla. Porque no entendió que el país ha cambiado. Que la inmigración ya no es el tema que divide con claridad a los votantes. Hoy, hay matices. Hay matices incluso entre sus propios seguidores. Y en política, cuando te radicalizas tanto que no dejas espacio para los grises, corres el riesgo de quedarte solo. Trump ha creado una trampa de la que ahora no sabe cómo salir. Si suaviza la política migratoria, será acusado de traidor por su base más leal. Si la intensifica, perderá aún más el voto moderado. Está atrapado en su propia narrativa. Y eso, en tiempos electorales, es una pesadilla. Porque mientras él juega a ser el hombre fuerte, su oponente puede presentarse como el hombre racional. Y cuando el electorado está cansado, suele preferir a quien le ofrezca calma antes que espectáculo. En el corazón de esta crisis política hay una paradoja que pocos se atreven a mencionar abiertamente. Donald Trump, el hombre que construyó su marca política sobre la promesa de hacer América grande otra vez, está minando uno de los pilares que verdaderamente sostiene al país: su fuerza laboral inmigrante. No solo en los campos o en las cocinas. También en hospitales, en empresas tecnológicas emergentes, en universidades, en centros de investigación. Es una realidad incómoda, pero imposible de ignorar. Los inmigrantes no solo trabajan, también innovan, invierten, estudian y lideran. Al perseguirlos de manera indiscriminada, Trump no está defendiendo a Estados Unidos,
está hiriéndolo desde dentro. Pero lo más revelador no está solo en los hechos, sino en las reacciones. Varios estados liderados por gobernadores republicanos están empezando a marcar distancia del enfoque federal. No por altruismo, sino por pragmatismo. Porque las consecuencias económicas ya son tangibles. Porque las cámaras de comercio estatales están presionando. Porque los agricultores y constructores locales están alzando la voz. Porque el ruido que antes venía de los progresistas ahora también proviene de quienes fueron aliados silenciosos. Y cuando el descontento ya no es ideológico, sino funcional, se vuelve más peligroso para cualquier administración. En paralelo, se están multiplicando los testimonios de abuso institucional. Casos de personas detenidas sin debido proceso. Migrantes con visas válidas que son retenidos durante horas, sin explicación, en aeropuertos. Padres de familia deportados sin poder despedirse. Y lo más grave, niños ciudadanos estadounidenses enviados al sistema de protección infantil tras la captura de sus padres. Son historias que horadan lentamente la imagen de legitimidad del gobierno. Y aunque el círculo cercano de Trump insista en que todo esto es colateral, para el ciudadano promedio, son señales de que algo se ha roto. Mientras tanto, la narrativa oficial se contradice con los datos. El desempleo sigue siendo bajo. No hay una invasión. No hay un colapso del sistema social provocado por migrantes. Al contrario, hay un sistema económico que se tambalea en algunos sectores porque ya no tiene suficientes trabajadores. Hay un sistema judicial migratorio sobrecargado, sin recursos ni jueces suficientes para procesar los casos. Y hay una opinión pública cada vez más polarizada, que empieza a preguntarse si todo este esfuerzo realmente vale la pena o si solo responde a una obsesión de campaña. Trump ha convertido la frontera en su símbolo personal. Pero como todo símbolo, cuando se exagera, empieza a vaciarse de contenido. Las imágenes del muro, las caravanas de migrantes, los discursos sobre la invasión ya no tienen el mismo impacto. Parecen ecos lejanos de una época que el país está dejando atrás. El votante, incluso el más conservador, comienza a exigir respuestas más sofisticadas. ¿Cómo vamos a regularizar? ¿Cómo se va a financiar el sistema de asilo? ¿Cuál es el plan para los jóvenes Dreamers? Y en lugar de respuestas, reciben eslóganes. La política migratoria de Trump se ha vuelto reactiva, no proactiva. Se mueve al ritmo del escándalo. Cada redada, cada detención mediática, cada conferencia de prensa es una reacción a algo. A una protesta, a un fallo judicial, a una encuesta. No hay una visión clara, no hay estrategia a largo plazo. Solo una sucesión de gestos de fuerza que buscan mantener una narrativa viva, aunque esa narrativa esté matando lentamente su viabilidad electoral. Las consecuencias culturales también son significativas. Estados Unidos es una nación construida sobre la pluralidad. La diversidad ya no es una excepción, es la norma. En las ciudades, en las universidades, en el mercado laboral, en los medios, en el entretenimiento. Y cada vez que la política migratoria se endurece sin distinciones, lo que se comunica no es orden ni ley, es rechazo. Rechazo a lo distinto. Rechazo a lo que no encaja. Y ese rechazo está dejando una huella profunda en la conciencia colectiva de una generación que observa todo con lupa. Esa misma generación está construyendo relatos alternativos. A través de podcast, cortometrajes, murales urbanos, contenido viral. Están contando la otra cara de la historia, la de quienes llegaron con una maleta y construyeron un negocio. La de quienes cruzaron la frontera y hoy salvan vidas en hospitales. La de quienes fueron perseguidos, pero se quedaron y votaron. Esos relatos están calando. Están equilibrando la balanza. Están demostrando que la narrativa oficial no es la única, ni la más poderosa. En este contexto, la resistencia ha mutado. Ya no es solo protesta en las calles. Es litigio estratégico en los tribunales. Es presión económica organizada. Es boicot comercial. Es arte político. Es voto comunitario. Es pedagogía en redes. Es una respuesta colectiva que desborda la ideología y que se fundamenta en una defensa sencilla: la humanidad no es negociable. Y esa idea, en un país que aún tiene aspiraciones democráticas, es demoledora cuando se la intenta silenciar. Así que la pregunta no es si Trump ganará o perderá por su política migratoria. La verdadera pregunta es qué tipo de país está dejando. Porque más allá del cálculo electoral, está la fractura social. Y esa fractura ya está aquí. Se expresa en el miedo, en la desconfianza, en la fragmentación del tejido comunitario. Y aunque Trump lograra mantenerse en el poder, el costo de esa victoria sería un país más dividido,
más desconfiado, más dolorido. Lo que no entendió, o quizás sí entendió, pero prefirió ignorar, es que gobernar a base de castigo tiene un límite. Que toda campaña basada en el nosotros contra ellos termina creando un país sin puentes. Y que en algún momento, los muros construidos para dividir terminan aislando también al que los levantó. Esa es la trampa de la deportación en masa. No solo expulsa cuerpos, expulsa sueños, talentos, futuros. Y cuando se hace en nombre del orden, pero se percibe como injusticia, el daño se multiplica. El futuro dirá si Trump fue capaz de replantear su enfoque. Pero hasta ahora, lo que ha demostrado es que sigue atrapado en una estrategia que ya no moviliza, que ya no convence, que solo polariza. Una estrategia que, en lugar de fortalecer su liderazgo, lo desgasta. Porque mientras se esfuerza por parecer fuerte, el país se da cuenta de que está perdiendo algo mucho más valioso que una elección: su alma democrática.